La reforma de las pensiones sigue dando que hablar y lo que queda. Llevamos años en un proceso de búsqueda de un modelo que garantice que los actuales cotizantes, cuando nos jubilemos, dispongamos de una pensión digna, acorde a lo que ahora estamos aportando para mantener las pensiones de la generación anterior. Ese es el sistema que tenemos, el de la solidaridad intergeneracional. Pero en este proceso, Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo sobre algo inesperado, como un aumento de las cotizaciones que se reparte entre empresas y trabajadores con el rechazo de la patronal. Veamos en qué consiste este plan, cuáles son las reacciones y enseguida debatimos sobre este asunto con los portavoces del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja. Este lunes finalizaba el plazo para que Gobierno y agentes sociales llegaran a un acuerdo que permita reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante la inminente jubilación de los baby boomers, la generación más numerosa nacida entre los años 50 y finales de los 70. La propuesta pactada supone incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década para financiar el esfuerzo que supondrá la jubilación del baby boom, lo que para una pensión de jubilación media supondría un aumento total de 11,86 euros mensuales, 1,97 para el trabajador y 9,89 para la empresa, algo a lo que se oponen empresarios y autónomos. Llevamos meses soportando una de las peores crisis que se ha vivido en la historia. Y desde luego esto no se arregla subiendo cotizaciones y subiendo impuestos. Y también el Partido Popular. Cuando se grava el empleo a través de la subida de las cotizaciones, lo que se pone en peligro es justamente eso, la creación de empleo en nuestro país. Aunque el presidente del Gobierno defiende que se pide un mínimo esfuerzo para llenar la hucha de las pensiones. Lo que hemos hecho nosotros, señoría, es sustituir ese factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional donde, en efecto, se le exige, se le pide un esfuerzo mínimo a los empresarios y a los trabajadores. Fíjese, señoría, que para un salario bajo es 1 euro al mes y para un salario alto son 2,5 euros al mes. Este es el esfuerzo que se está pidiendo y con ello, señoría, lo que vamos a hacer es llenar la hucha de las pensiones que ustedes vaciaron. Una vez que la Seguridad Social va a volver a una situación de equilibrio presupuestario en los próximos años, volver a restaurar, digamos, a rellenar, reconstituir el fondo de reserva de la Seguridad Social. Conseguimos que las pensiones no se bajen, que no se aumente la edad de jubilación, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y sobre todo asegurar el futuro. Con la fórmula pactada se busca obtener un colchón de 41.000 millones de euros en 10 años, lo que insuflaría aire a la hucha de las pensiones, que actualmente dispone de unos 2.000 millones de los 67.000 que llegó a acumular. Bien, pues un asunto sin duda polémico por cómo se ha hecho, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer una reforma del sistema de la seguridad social, de las pensiones, pero quizá el cómo se ha hecho es un poco lo que en este momento más polémica ha generado, por tratarse de una decisión, un acuerdo adoptado exclusivamente entre el Gobierno y los sindicatos sin la participación, o al menos sin el respaldo de la patronal. Buenas noches a nuestros 4 invitados de hoy. Sara Orradre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Jesús Ángel Garrido, se me ha ido el santo del cielo, estas cosas pasan en el directo. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular en el Parlamento. Pablo Baena, buenas noches, Ciudadanos. Muy buenas noches. Y buenas noches también, Enar Moreno, Izquierda Unida. Gracias por estar con nosotros. El tema está claro, esta exposición de motivos, la reforma. Hay que hacer una reforma. Se ha hablado mucho del Pacto de Toledo. Hemos estado años hablando del en el Pacto de Toledo sin llegar a acuerdos, aunque luego se llegaron a algunos, pero ahora de repente nos hemos encontrado con un pacto entre Gobierno y sindicatos que decía el presidente Sánchez en ese total que hemos visto todos, que bueno, que el esfuerzo es pequeño, pero quizá el problema es que hemos llegado a un acuerdo sin una parte de los que tendrían que estar en ese acuerdo. Sara Orradre. Evidentemente, cuantas más partes se sumen al acuerdo, mejor, y nos consta que el Gobierno de España lo ha intentado. De hecho, en un primer momento las conversaciones se mantuvieron
tanto con sindicatos como con patronal, para tratar de llegar a un acuerdo con el mayor consenso posible. Pero finalmente parece ser que la medida que finalmente es la que se va a llevar a cabo, ¿no?, del incremento de las cotizaciones asumidas en una parte por la empresa y en otra parte por el trabajador, pues no ha terminado de gustar a la patronal. Están en su derecho de bajarse, ¿no?, del carro del acuerdo, porque no están conformes con esa medida. Ellos les hemos escuchado decir que están en un momento muy complicado, del que todavía no se ha salido de una crisis tremenda y que quizás este no sea el momento para incrementar las cotizaciones. Pero bueno, es que, como muy bien has dicho, Óscar, algo hay que hacer, es evidente, ¿no? Porque se trata, y eso es lo que trata este gobierno, de garantizar las pensiones presentes, pero muy especialmente de garantizar también las pensiones futuras, de garantizar pensiones dignas ahora y también para las del futuro, para los jóvenes que en el futuro se jubilarán. Y claro, y hay que dar respuesta, como también se ha dicho muy bien en el total que hemos escuchado hace un momento, en el vídeo, tenemos enfrente, digamos, dentro de unos 20-30 años, un reto fundamental con la jubilación, entendemos, masiva, ¿no?, de los conocidos como baby boomers, y había que hacer frente a eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto tendría que haberse planteado con muchísima más previsión muchos años atrás, ¿no? Veíamos como los gobiernos del Partido Popular, lo que se hacía con la reforma del año 2013 no era otra cosa que cortar el gasto. Eso es lo que hacía. Yo voy a hacer un histórico para que todo el mundo tenga clara la diferencia. Va a haber tiempo para debatir. Empieza por el 96 y luego pasa por el 2011. Cállese, señor Garrido, por favor, que le voy a dar un dato. Ahora le va a tocar su turno. Cállese, señor Garrido, no interrumpa. Es el siguiente en hablar, señor Garrido. Crónico, que no interrumpa. Es usted un maleducado que ha atentado contra el régimen de las pensiones, es el Partido Socialista. Ustedes vinieron aquí en 2013 con una reforma que provocó protestas en la calle, que todavía siguen arrastrándose en algunos casos, que en el año 2008 estaba gobernando Señor Garrido, va a tener su turno a continuación de la señora Orradre. Pues no, pero que da igual. Respete su turno. Como es muy maleducado, le va a poder rebatir sus presuntas mentiras dentro de un minuto. No es verdad que en el 2013, señor Garrido, el Partido Popular acabó con protestas en la calle debido a su reforma de las pensiones, que lo único que hacía era recortar el gasto, mientras que el Partido Socialista lo que pretende hacer ahora es incrementar el ingreso. Estamos hablando de una reforma completamente distinta a la suya. Además de que ustedes topaban las pensiones y condenaban a los pensionistas a la pérdida de poder adquisitivo, por no hablar de otras medidas paralelas, como por ejemplo la inflación. Señor Garrido, por favor, deje terminar a la señora Orradre y después toma usted el turno de la palabra, pero déjele terminar su primera exposición. Pues que se ciña la verdad. Déjele que se ciña a lo que quiera. Y luego usted le replica, pero déjele que se ciña a su intervención como ella quiera. Decía que está en la hemeroteca todos los datos, cualquiera los puede consultar. Forma parte de la historia reciente de nuestro país. No hay que remontarse al año 96, como dice el señor Garrido, basta con irse al año 2013. Entonces, ante este tipo de medidas que no planteaban ninguna solución y la previsión era totalmente, digamos, incoherente y, por decirlo de alguna manera, no garantizaba la sostenibilidad de las pensiones, lo que pretende este gobierno es eso precisamente, garantizar la sostenibilidad de las pensiones ahora y en el futuro y garantizar el mantenimiento del estado del bienestar. Su turno, señor Garrido. Ahora primero, remontémonos, año 96. ¿Qué hizo el gobierno de Aznar? Pedir un préstamo para pagar las pensiones. No había dinero para pagar las pensiones. Año 96. ¿Qué pasó en el año 2010, mayo del 2010? Pues tuvo que salir Zapatero en el Congreso de los Diputados para decir que congelaba en el año 2011 la subida de las pensiones. Eso es lo que hizo en el 2011 el señor José Luis Rodríguez Zapatero, socialista. ¿Qué hizo al año siguiente, en el 2011? Plantear una reforma de las pensiones también sin acuerdo, en lo que hacía era rebajar la pensión media. ¿Cómo? Incrementando la vida, pasando de 15 a 25 años los años que se tienen que tener en cuenta para el cálculo de la pensión. Eso lo aprobó un gobierno socialista. ¿Y ahora qué está haciendo otra vez otro gobierno socialista? Dar un salto más. No solo está incrementando en los próximos 10 años, ha creado un tipo especial del 0,6% que van a tener que pagar los trabajadores el 0,1% y 0,5% los empresarios, que además no va a tener la contrapartida de un incremento de sus pensiones, por lo tanto vulnerando el principio de equidad y de intergeneracional. Eso no va a suceder, sino que además lo que sabemos, y usted no ha querido contar, es que van a volver a dar otra vuelta de tuerca y van a volver a incrementar el número de años necesarios
que se van a tener en cuenta para calcular la pensión. Es decir, otra vez, otra rebaja de las pensiones. Eso es lo que ustedes firmaron con la Unión Europea. Y por eso podemos decir que España, la economía española, efectivamente está controlada y tutelada por la Unión Europea y están obligándole a ustedes a adoptar una serie de medidas durísimas. Y eso es lo que hicieron ustedes a lo largo de la historia, año 1996, 2010, 2011 y ahora en el año 2021. Y lo que hay que hacer para generar las pensiones, para empezar a hablar, es generar crecimiento económico, cosas que ustedes no están generando, al revés, y generar empleo, cosas que ustedes no están generando. Ni los datos de empleo, ni los datos de crecimiento son los que necesitamos en la actualidad para efectivamente consolidar el régimen actual de las pensiones. Sí, crear el fondo de reserva. Esa hucha de las pensiones que sirvió para mantener las pensiones durante la mayor crisis económica que ha padecido nuestra economía y que ustedes provocaron, ustedes y solo ustedes. Es que hay que tener mucha desfachatez, para culpar al Partido Popular y a los gobiernos del Partido Popular de gestionar las pensiones, vamos, y de ocasionarnos, de culparnos a nosotros. Ustedes vaciaron la hucha de las pensiones. Ustedes, como siempre, hachazos y cerrojazos. Primer turno, hachazos y cerrojazos. Radre Garrido, turno para el señor Baena. Sí, bueno, yo creo que es evidente que nuestro sistema de pensiones está en apuros. Creo que la solución no es que el Partido Popular y el Partido Socialista se pasen el día discutiendo entre ellos y echándose los trastos a la cabeza, sino volver al Pacto de Toledo y volver a esa senda de consenso entre todos, porque es evidente que hay que hacer una reforma para garantizar la sostenibilidad y que tiene que ser una reforma pensando en el largo plazo, porque claro, a mí me sorprende mucho que el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo ni para hacer una reforma en educación, ni en desempleo, ni en pensiones, ni en natalidad, ni en despoblación, ni en nada, eso sí, para repartirse los jueces del Tribunal Constitucional, ahí sí que se ponen de acuerdo, ¿no? Discuten mucho entre ellos, pero para lo importante no hay manera de que se pongan de acuerdo. Pues yo creo que hay que buscar la manera de volver a esa senda del Pacto de Toledo, que haya una reforma, hay que hacer una reforma seria, porque hay que garantizar la sostenibilidad a futuro, y ahí creo que el ministro Escrivá se está equivocando, porque en definitiva lo que está haciendo es actuar con unilateralidad, está prescindiendo del Pacto de Toledo, donde sí se alcanzaron buenos acuerdos y hay que volver a esa senda. Y después, por otro lado, pues bueno, en definitiva lo que está planteando el gobierno son dos cosas, para que me entiendan todos los telespectadores. Por un lado, subir las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores para engordar el fondo de pensiones, es decir, hacerle perder capacidad adquisitiva a los trabajadores para de esa manera dar sostenibilidad a las pensiones, que es un parche. Porque hay que hacer una reforma integral del mercado laboral y del sistema de pensiones que garantice el sistema, y después, por otro lado, lo que están planteando es sacar 14.000 millones de euros del déficit de la seguridad social y meterlo en los presupuestos generales del Estado, que es lo más en contra, concluye Óscar, lo más en contra de la igualdad entre españoles, porque al menos la caja común de la seguridad social la pagan todos los ciudadanos de España. Si tú lo metes en los presupuestos generales del Estado, País Vasco y Navarra no van a contribuir a pagar ese déficit de 14.000 millones de euros que está planteando el gobierno, pasar de las pensiones a que se pague con los presupuestos generales del Estado. Cierra el turno de esta primera ronda la portavoz de Izquierda Unida, Enar Moreno. Disiento mucho con que las pensiones se sufraguen en caso de ser necesario con los presupuestos generales del Estado sea discriminatorio, sino más bien todo lo contrario. Bueno, yo sí que considero, no copies al señor Garrido, porque ya entonces vamos dados. Si ya solo digo que difiero de ti y ya estás interrumpiendo, no acabamos. Bien, yo puedo acabar de hablar, por favor, gracias. Yo considero, por un lado, positiva la medida de ese mecanismo de equidad intergeneracional, que es como ha sido definido, que supone un incremento de las cotizaciones, no solo por el hecho de que haya que garantizar, ¿no?, la sostenibilidad del sistema, sino porque las cotizaciones en nuestro país están muy por debajo de la media de la Unión Europea de los 27. Es algo que pasa no solo con las cotizaciones de seguridad social, con los costes laborales, sino que pasa también con la fiscalidad. Y en ese sentido, lo que es evidente es que si queremos tener un sistema de pensiones justo y progresivo, necesitamos, por un lado, incrementar
esa contribución, ¿no?, a las cotizaciones, pero también incrementar, por ejemplo, el impuesto de sociedades, esos 15 puntos garantizados, ¿no? Y sacar, desde luego, si queremos ir a un factor de sostenibilidad del sistema, lo que no podemos es seguir metiendo a la hucha cosas que no le corresponden. Quiero decir, que hay unas pensiones que son las pensiones no contributivas y que también se sacan de esa hucha de pensiones. Si queremos hacer un sistema en el que las cotizaciones sean un salario indirecto que luego se perciben, es evidente que las pensiones que deben incrementarse, las no contributivas, desde luego sustancialmente, no deben depender de ese fondo, sino que deben depender de esos presupuestos generales del Estado. Por un lado, separemos, por tanto, lo que es contributivo, si queremos ir a ese sistema de equilibrio, por decirlo de alguna manera, y carguemos a los presupuestos generales del Estado con lo que le corresponde, ¿no?, que son esas pensiones evidentemente no contributivas. Y desde luego, este mecanismo de equilibrio intergeneracional, ¿no?, al que hacemos referencia, esa subida del coste en el 0,6%, que yo creo que los datos hablan por sí mismos, ¿no? Estamos hablando de un incremento de entre 1,5 euros en 1,4 euros mensuales y 2,5 o incluso hasta los 3,5 en los salarios más elevados, y sin embargo estamos hablando de inyectar una parte importante a esos fondos públicos. Pero esto obedece también a la derogación de eso que decía el señor Garrido que no había ocurrido, ¿no? Porque parece ser que el Partido Popular todo lo ha pactado con todo el mundo, pero yo efectivamente, como decía la señora Radre, estuve en importantes movilizaciones contra ese factor de sostenibilidad que afortunadamente fue derogado el 1 de julio de este año y que es lo que obliga a reorganizar efectivamente ese sistema. A mí me parece un buen primer paso, un buen primer paso, pero que es importantísimo desde luego incrementar también la carga fiscal a los que más tienen para garantizar esa justicia redistributiva en nuestro país y por tanto ir a unas pensiones que sean sufragadas no solo con las cotizaciones empresariales y de los trabajadores, sino que también sean sufragadas en la medida en que sea necesario con los presupuestos generales del Estado. Déjeme darle un momento la palabra al señor Baena, que ha sido el quien ha interpelado a la señora Moreno en un momento dado, pero brevemente, y luego pasa usted. Sí, bueno, pues muy brevemente. Nuestro sistema de pensiones es un sistema solidario, por lo tanto creo que no tiene ningún sentido sacar, por ejemplo, las pensiones no contributivas de la caja común del sistema de las pensiones, ¿no? Después quiero insistir en que si tú coges, como pretende el Gobierno, sacar 14.000 millones de euros de déficit de la caja de la Seguridad Social y pasarla a los presupuestos del Estado, lo que estás consiguiendo es quitar un déficit aquí, muy bien, pero lo estás generando en otro sitio, porque eso hay que pagarlo con los presupuestos generales del Estado, y además es tremendamente insolidario porque a la caja común de la Seguridad Social contribuyen todos los ciudadanos de España. En la parte de los presupuestos generales del Estado, a no ser que el Gobierno vaya a reformar el cupo vasco y la foralidad navarra, no contribuyen ni los ciudadanos del País Vasco ni de Navarra. Por lo tanto, esos 14.000 millones de euros pasan de estar pagados por todos los españoles a todos los españoles, excepto el País Vasco y Navarra. Y esto es una realidad. Sí, luego te contaré otra cosa. Una primera aclaración. El factor de sostenibilidad que aprobó como instrumento para asegurar las pensiones del Partido Popular, lo que permitió fue un crecimiento... reducirlas, así es. Ya. Malo sabe. Ay, va, te molesta. No. Te molesta, ¿eh? Continúe, señor Garrido. Lo que permitió fue un crecimiento en términos reales de las pensiones, cosa que ahora mismo no está sucediendo cuando tenemos unas tasas de inflación las más altas en los últimos 29 años gracias a las políticas del Partido Socialista. ¿Qué es lo que caracteriza la acción de gobiernos de la izquierda históricamente en España? Por una parte, que reduce las pensiones y utiliza todos los instrumentos que tiene a su mando para que al final las pensiones medias disminuyan. Y para ello siempre ha utilizado un principio, que es incrementar el número de años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones. Pasamos de 15 a 25 y ahora presumiblemente a 35, y todas esas decisiones las llevaron a cabo gobiernos del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que hace? Incrementar también los pagos que hacemos vía impuestos, o sea, incrementa los impuestos que tenemos que pagar
todos los españoles y también los rijanos. Y además incrementa todos los impuestos que tenemos que pagar por el factor trabajo, es decir, lo que se tiene que pagar a la seguridad social. Estas son las políticas que siempre sistemáticamente acaba haciendo la izquierda y por lo tanto están destinadas al fracaso porque no son sostenibles en el tiempo. O sea, la vaca no da para más. ¿No? Hay un aforismo que dice, ¿no?, que la izquierda fracasa sus políticas cuando se acaba el dinero de los demás. Pues esto es un ejemplo claro y evidente. Y dos cuestiones fundamentales. He dicho antes que para que el sistema de pensiones en nuestro país sea sostenible hace falta crecimiento económico. No está habiendo. Estamos viendo cómo el gobierno de la nación, también el gobierno de La Rioja, dice que España iba a crecer un 6,5%. Las últimas estimaciones dadas por Bruselas dan un bajón a esas estimaciones brutales, al 4,6%. Estamos hablando de 2 puntos. Eso tiene una trascendencia brutal. Y crecimiento de empleo. En términos EPA, hoy todavía tenemos menos población ocupada que la que teníamos en el tercer trimestre de 2019. Y tenemos 5.500 parados más ahora que los que teníamos en el tercer trimestre del 2019. Por lo tanto, las políticas de la izquierda siempre traen las mismas consecuencias, que son desempleo, menos gente trabajando, menos crecimiento y al final reducción de las pensiones. Eso es lo que tenemos que aprender de la historia y esos son hechos irrefutables. Menos mal que nuestros oyentes, nuestros telespectadores, mejor dicho, tienen buena memoria y solo hace 15 días que en este mismo plató estuvimos hablando precisamente a propósito de la ciudad del envase y el embalaje, de la buena noticia que era también ese mismo día el haber conocido los datos del desempleo en La Rioja, que es la segunda comunidad con menos desempleo de toda España, pese a los datos de la EPA, pese a los datos del señor Garrido, que coge los datos que le conviene, claro, como lo del bajón de estimaciones, de crecimiento, el bajón de estimaciones, que dice él, bajón de estimaciones, que tampoco es tanto bajón, lo ha sido para todos los países europeos, a todos, por decirlo de alguna manera, se les ha dado un tirón de orejas. Después, lo de la subida de impuestos, oiga, mire, también me gustaría conocer cuál es la alternativa del Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cuál es la alternativa? El factor de sostenibilidad, bajar hasta un 26,6%, lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicieron el importe de las pensiones, en 2013. A mí me gustaría conocer cuál es su alternativa. Es decir, si ustedes consideran que su modelo era mucho más sostenible, mucho más garantista de las pensiones, ojo, dignas, de pensiones dignas, ahora y en el futuro. Quiero decir, ¿cuál es su alternativa? Ustedes, que además también vaciaron la hucha de las pensiones. Claro, la vaciaron por culpa del Partido Socialista, porque qué desastre. Llegaron ustedes y estaba la hucha llena y gobernaban ustedes y claro, por culpa del Partido Socialista la tuvieron que vaciar, claro. Mire, el factor de sostenibilidad que ustedes implantaron con su propuesta en el año 2013 era lesivo para los intereses de los jubilados, pero muy especialmente para su poder adquisitivo. Ustedes lo que pretendieron con aquello, con aquello no era otra cosa que recortar, pegarle un hachazo a las pensiones. Le subieron sí un 0,25%, que recordará también a señora Moreno. La zona azul no era una subida absolutamente simbólica, un lavado de cara, una subida de 0,25%. Se gastaron ustedes entonces más dinero en enviar los sobres y las cartas. Se gastaron ustedes más en enviar las cartas. Tampoco es lesivo. Más el catastrazo, usted tiene un concepto muy raro del catastrazo. Aprobar otro impuesto de plusvalías después de que el Tribunal Constitucional dijese que es inconstitucional tampoco es lesivo. Pues no sé si es conveniente que siquiera. Le digo, si me permite terminar. Usted cambia de tema para. Usted pretende tapar usted es un maleducado. La señora Radre se ha quedado callada. Pues que se quede callada. Sí, mire. No creo que es lo último que pienso hacer, señor Garrido. Y por cierto, su actitud ya pasa de castaño oscuro, Está empezando me está amenazando. Sí, está pasando usted. Me está amenazando. No, le estoy diciendo en lo que me parece su actitud. No creo que sea una amenaza. Le estoy diciendo que su actitud está pasando ya a incomodarme, no le gusta, en no el le sentido gusta de que oír, no me permite hablar y ha llegado a decir en este plato que me quede callada. Perdón, pero tienen que venir muchos más como usted a decirme a mí que me quede callada. Haga usted el favor de respetar mi turno de palabra. Está pasando usted de maleducado crónico a un señor francamente incómodo. Que por cierto, señora Radre, su tiempo también se ha acabado hace un poquito. Se ha acabado porque el señor Garrido no me permite terminar. Me parece una vergüenza sus continuas interrupciones. Para hablar de otros temas que no tienen nada que ver con con el único objetivo de desviar la atención y desviar la mía para que no pueda decir lo que quiero decir. Es usted un maleducado crónico y no sabe usted comportarse. No sabe usted comportarse ni en este plato ni en ninguna parte. Está pasando su actitud de castaño oscuro. Volverá a tener un turno de intervención. Ahora le toca el turno de intervención. A lo mejor es que no le gusta escuchar a una mujer en este plato y se tiene que quedar callada. No, me gusta. Bueno, señor Garrido.
Me gusta mucho. Señora Moreno. Bueno, yo creo Por lo visto, lo que tengo que decir yo, no, pero quedarme callada, desde luego que tampoco. Yo creo que hay que combatir los datos erróneos, incorrectos. No quiero decir mentira, porque entiendo que pensarán que es verdad, pero la realidad es que el factor de sostenibilidad no se ha aplicado. Se hubiera aplicado a partir del año que viene, esa es la razón de ser de esa eliminación, y que supondría desde un 2,22% de recortes de las pensiones hasta un 23,04% a quienes se jubilasen dentro de 45 años. Digo porque, según el señor Garrido, el factor de sostenibilidad valía para subir las pensiones. Es erróneo. Por otra parte, es decir determinadas cuestiones como que presumiblemente se van a ampliar los años de cotización es una invención pura y dura, porque la realidad es que el ministro Escrivá lo ha negado, y en ese sentido, pues yo, cuando se cambie de opinión, se manifieste otra cosa, seguramente que si gobernaran ustedes ocurriría, pero como esperemos que no gobiernen en mucho tiempo, no va a ocurrir. Los medios de comunicación pueden intuir lo que consideren oportuno. El señor Escrivá lo ha negado, y por otro lado le digo también que desde luego no contará con nuestro apoyo en ninguna medida que suponga incremento en los años de cotización. Pero vuelvo a reiterar, estamos hablando de lo acordado recientemente, ¿no? Entiendo que es eso. Y yo creo que es importante dar el valor que tiene a aumentar los costes laborales, porque dice, no, que tenemos muchos costes laborales. Somos el tercer país por la cola en la Unión Europea en costes laborales, solo por encima de Portugal y Polonia. Pues es evidente que hay margen para subir esas cotizaciones y para hacerlo de una manera justa, y en ese sentido es evidentemente necesario que se asuma mayor carga por parte de quien mejor lo puede asumir, que son las empresas en este momento. Y no estamos hablando de grandes esfuerzos, pero reitero, mire, el mecanismo de la hucha de las pensiones, ¿no?, como se ha venido a llamar, obedece a un sistema efectivamente de solidaridad intergeneracional. Quiero decir que pagan las pensiones quienes están trabajando ahora de los que trabajaron en su día, y así sucesivamente. Pero eso implica que las pensiones no contributivas, que son pensiones que no han generado por tiempo de cotización, esos recursos no pueden ser financiados de ahí, porque si nosotros empezamos a meter en esa hucha de solidaridad en el tiempo, lo que estamos haciendo es cargarlo para luego, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Le han metido cosas que no le correspondían a esa hucha, y luego que han venido diciendo, ay, es que no hay déficit, hay que ir recortando. Es una política claramente delimitada. Dentro de poco meterán también el ingreso mínimo vital y dirán que luego no hay dinero para sufragarlo. Pues no, yo considero que se tiene que sufragar, desde luego, en lo que sea necesario ese déficit de los presupuestos generales del Estado. Y decir que los vascos o los catalanes no contribuyen es una cosa de fuera de toda certeza, ¿no? Lo que es evidente es que tiene un sistema fiscal diferenciado, que tienen capacidad legislativa fiscal, cosa que el resto de comunidades no tenemos, pero de ahí a decir que no contribuyen de otra manera o en otros importes, y no es ajustado a la verdad crear odios entre comunidades que desde luego poco van a ayudar para tener un país sano a futuro. Vascos y navarros iba referida a su intervención anterior, pero le tocaba a usted el turno, así que aproveche. Muchas gracias, Óscar. A ver, yo no he dicho en ningún momento que vascos y navarros no contribuyan, o quizá me he explicado mal. Lo que he detallado es que contribuyen de una manera inferior que el resto de españoles, que igual el sacar 14.000 millones de euros de la Seguridad Social y meterlo en los presupuestos generales del Estado igual también tiene que ver con los acuerdos de Sánchez con los nacionalistas, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Las pensiones no contributivas, nuestro sistema, insisto, nuestro sistema es solidario, y es un sistema en el cual los trabajadores de ahora pagan las pensiones que se están pagando ahora, y las pensiones no contributivas son pensiones como el resto de pensiones. Por lo tanto, bueno, Enar, yo te he dejado hablar, permíteme a mí ahora. Nosotros entendemos que las pensiones deben de ser dignas, deben ser suficientes, deben de estar actualizadas, pero que la solución no se puede hacer mediante parches, sino que tiene que ser con soluciones serias para encontrar la manera de hacer sostenible el sistema a futuro, no con parches del Partido Popular cuando le toca o del Partido Socialista cuando le toca. Y sí me gustaría dar un dato que voy a intentar ser muy breve, pero creo que esto es importante para que los telespectadores nos entiendan por qué es un parche intentar mantener el poder adquisitivo de los pensionistas mediante las subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social o las subidas de impuestos, si a su vez no reformamos también el mercado laboral. Ahora mismo, un trabajador que cobre 1.800 euros, estos son datos reales, un trabajador que cobre 1.800 euros
de lo que se lleva al bolsillo, está contribuyendo a la seguridad social 947 euros todos los meses, entre lo que paga él, 151 euros, y lo que paga la empresa por el trabajador. Total, 3.176 euros. Si tú subes las contribuciones a la seguridad social o lo quieres hacer mediante impuestos, por ejemplo en el IRPF, al final ese trabajador se va a echar menos dinero al bolsillo. Por lo tanto, estás bajando la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y esto lo quiero hilar con que actualmente cada pensión se paga con 3,4 trabajadores. Tenemos también un problema demográfico. Se calcula que en el año 2050 va a ser menos de 2 trabajadores los que paguen cada pensión, y en ese escenario, si no reformamos el mercado laboral, el de las pensiones, y actuamos sobre la natalidad en nuestro país, lo que va a pasar es que con los mismos datos que te he dado, ese trabajador, en vez de echarse al bolsillo 1.800 euros, se va a echar 1.300. Una pregunta. Es insostenible. Por lo tanto hay que reformarlo para hacerlo sostenible, y estos datos son totalmente ciertos. Una pregunta sobre el tema del periodo de cálculo, porque de alguna manera en este lado de la mesa se defiende que no se amplíe el periodo de cálculo porque perjudicaría a las futuras generaciones porque están ahora en el paro. No sé si en este, principalmente. No sé si en este lado de la mesa, desde luego, es lo que está en este lado de la mesa. Estamos radicalmente en contra, como estuvimos ya cuando se ampliaron de los 15 a 25. Por el otro lado, ahora hay también una generación, un grupo de trabajadores que pueden tener entre 50, 55, 60 años que no tienen garantizado todavía una vida laboral estable hasta la edad de su jubilación, a las que le puede interesar una ampliación del periodo de cálculo a 25 años, porque en ese periodo sí que han podido trabajar. Pregunto. A ver, estadísticamente eso está demostrado, en la medida que tú amplías los periodos, los números de años. Sobre lo que ha ocurrido hasta ahora, pero el escenario actual es que hay mucha gente en el paro de 55 a 65 que con un periodo de cálculo de 15 años posiblemente le va a perjudicar. Hay mucha más gente en el paro de menos de 30. Esas pensiones probablemente se pagarán en el futuro. Sin duda, pero es obligatorio buscar soluciones a 20 años cuando primero a lo mejor hay que buscar soluciones a 10 en el sistema. Yo creo que sí que hay que buscar la manera de garantizar la sostenibilidad pensando en el futuro, pensando en el largo plazo, y eso no se puede hacer mediante parches. Cuando a mí me toca gobernar lo hago de una manera, cuando a mí me toca gobernar lo hago de otra. Yo creo que esto es un asunto muchísimo más serio, y si tenemos que garantizar la sostenibilidad a futuro tiene que ser fruto de un acuerdo entre todas las formaciones políticas, sindicatos, patronal, que nos garantice la sostenibilidad de verdad. Pero yo solo quiero hacer una pregunta, y es ¿por qué estamos todos de acuerdo con que hay que hacer carreteras y las tenemos que sufragar con los presupuestos generales del Estado, y no parecen ser que no estamos de acuerdo con que tengamos derecho a pensiones dignas en este país todos los ciudadanos? Y en ese sentido, y por tanto, que si no llega con lo que se recauda de las contribuciones a la seguridad social, se pague con las pensiones. Estamos todos con los presupuestos. ¿Estamos todos de acuerdo en que es una prioridad garantizar las pensiones dignas? ¿Sí o no? Aun cuando la hucha específica no llegue. Yo, desde luego, lo digo claramente. Para mí es una prioridad por encima de cualquier otra cosa el pagar pensiones dignas a todos los ciudadanos. A esa pregunta, respuesta del señor Baena. Sí, a esa pregunta. Yo creo que ENAR falla en su planteamiento, porque al final, al pagarlo a través de los presupuestos generales del Estado, eso se sufraga mediante los impuestos, y principalmente uno muy importante, el IRPF, es decir, lo que pagan en sus impuestos los trabajadores. Entonces, si tú a ese trabajador le subes el IRPF porque estás haciendo un déficit mayor en los presupuestos generales del Estado, al final ese trabajador le estás haciendo perder capacidad adquisitiva. El planteamiento que está haciendo el gobierno socialista con el gobierno con Izquierda Unida Podemos va a repercutir en que ganen cierto poder adquisitivo los pensionistas, haga que los trabajadores tengan menor poder adquisitivo. Riqueza, por lo tanto, claro, pero a costa de que los trabajadores tengan menos poder adquisitivo. Hay que encontrar una fórmula que sea más equilibrada. Lo he dicho antes, la izquierda fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Vamos a ver. Si realmente queremos tener... ¿Te crees que la izquierda no pagamos impuestos? Pregunto, es que no sé lo que es el dinero de los demás. ¿Solo tú pagas impuestos? Sigo con el discurso, Diego. Las políticas de izquierda fracasan cuando se acaba el dinero de los demás, que es lo que hemos tenido que padecer y sufrir en nuestro país. Si queremos tener un sistema de pensiones sólido, me da igual que sea de pensiones contributivas o no contributivas, todas ellas dignas,
da igual, quizá lo menos importante es de dónde se financian, si vía cotizaciones, es decir, lo que pagamos a la Seguridad Social, o vía impuestos, es decir, vía impuestos. Da igual, al final la caja es exactamente la misma y la controla el Estado. Déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar. Es que no es la misma caja. Lo importante es quién paga ese dinero. Que no sabes de lo que estás hablando. Y ese dinero lo pagan los riojanos y lo pagan los españoles cuando trabajan y cuando pagan sus impuestos. Y ese dinero se vuelca sobre el Estado. Reitero, me da igual que sea Tesorería General de la Seguridad Social o que sea la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sinceramente lo digo, me da igual. Lo importante es que ese volumen de dinero que se inyecta en el sistema por parte de los españoles crezca. Y para que crezca hay que tener dos condicionantes: crecimiento económico y más trabajadores. Y las políticas económicas que está desarrollando la izquierda van en la dirección contraria. Y no tenemos ni el crecimiento económico necesario ni la generación de empleo que se necesita para incrementar el dinero que tiene que tener el sistema para pagar esas pensiones. Señora, le toca el turno a la señora Rodríguez. Ese es el fallo. No se trata de subir. El Partido Popular siempre se olvida de las reformas. Y en este caso la reforma es fundamental. De las reformas? ¿Cómo nos vamos a olvidar de las reformas? De acuerdo con que hace falta crecimiento económico. Pero Jesús Ángel, hace falta reformar el sistema, no poner el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hace falta reformar el sistema. Gobierno del Partido Popular. ¿Cómo le va a decir que no va a haber reformas si el señor Mariano Rajoy lo que hizo durante su primera legislatura fue reformar el sistema para asegurar la viabilidad del sistema de las pensiones? Yo creo, Jesús Ángel, que no sabes de lo que estás hablando. Han tenido su turno, se están replicando incluso en este momento, pero ahora el turno es para la señora Orradre. Si se me permite, que no tengo claro que vaya a ocurrir, yo lo voy a intentar, si no me interrumpe el señor de enfrente. Lo voy a intentar retomar un poco lo que se ha venido comentando aquí. El señor Baena se contradice también cuando dice no, es que esto va a ser a costa de limitar el poder adquisitivo de los trabajadores, tal. Al mismo tiempo habla de una planificación, al mismo tiempo habla de una necesaria planificación ambiciosa, más a largo plazo, porque es evidente que el problema lo tenemos ahora, porque en su momento, cuando hubo quienes tuvieron la oportunidad de legislar de otra manera, no lo hicieron, y por tanto pues la falta de previsión nos ha colocado donde ahora estamos. Ahora nos corre cierta prisa, pero aún así... Hagámoslo bien ahora. Aún así, intento explicar que este planteamiento que está haciendo el Gobierno en relación con el sostenimiento de las pensiones sí que es ambicioso y sí que está previsto para el largo plazo. No únicamente para este momento, ni para siquiera dentro de 20 o 30 años cuando se jubilen los baby boomers. Ustedes hablan, cuando habla también de pérdida de poder adquisitivo, a ver, en el caso, por ejemplo, del incremento de las cotizaciones, se habla del 0,6%, la parte que asume la empresa. Vamos a ver, la media van a ser unos 12 euros, que de esos 12 euros 10 pagará la empresa y unos 2, que lo ha dicho la señora Moreno, pagará el empleado. Estamos todos de acuerdo, efectivamente, en que hay que hacer algo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que se va a hacer. Y esto sí que va a garantizar. Esto está bien hecho, señor Baena. Esto va a garantizar la sostenibilidad de las pensiones, con un crecimiento de las pensiones acorde al IPC, y en el caso de las no contributivas, del 3%. Con respecto a lo que se ha debatido también, que ha salido en la conversación de los gastos, quizás que lo comentaba la señora Moreno, los gastos impropios que asume la Seguridad Social, hay que recordar que este pasado mes de octubre se ha creado ya, a petición del Partido Socialista, una comisión de estudio, un grupo de estudio para analizar efectivamente este tema, que también lleva mucho tiempo debatiéndose y que para el que todavía no se ha buscado una posible solución. Es el Pacto de Toledo. Sí, acorde con el Pacto de Toledo, que nadie ha dejado, se ha bajado aquí, señor Baena, del Pacto de Toledo. Es una pena, como he dicho antes, es una pena que se hayan bajado la patronal, no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con el señor Baena, que la patronal se haya bajado del acuerdo. Todavía puede volver. Y seguro que sí, que puede volver. Insisto, este planteamiento que hace el Gobierno en relación con las pensiones pretende revertir un sistema lesivo, precisamente, para los derechos de los pensionistas, para garantizar unas pensiones dignas y de calidad, no solo de los pensionistas actuales, sino de los del futuro. Pretende revertir el sistema que había aprobado el Partido Popular en el año 2013, lo ha dicho también muy bien la señora Moreno, ligado a ese factor de sostenibilidad, que lo único que hacía era realmente reducir las pensiones y además
ligado a un formato en el sentido de que cuanto más vivías, más te bajaba la pensión. Es decir, está mezclando cosas, está mezclando cosas. Que no estoy hablando con usted, señor Garrido, es que no estoy hablando con usted, que no debato con usted, que no debato con usted, debato con el señor Baena. No, pero bueno, a mí si no me respetan en el turno de palabra, el debate es entre cuatro. Cuando no me respetan en el turno de palabra, yo directamente ignoro. Cuando no me respetan en el turno de palabra, directamente pues debato. Le toca a la señora Enar Moreno, que no sé por qué me ha pedido el ejemplar del periódico del Día de La Rioja de hoy. Este artículo que hoy aparece en el Día de La Rioja. Deja terminar un momento, por favor, brevemente. Por cederle la palabra a la señora Moreno no tengo problema ninguna, pues, que ella se ha de comportar. ¿Por qué me ha pedido usted el ejemplar que tenía encima de la mesa? Para preguntarle si les parece, desde luego, que solo en 18 localidades de nuestra comunidad se superen los 1.000 euros de pensión media, pues es una pensión digna. Yo creo que no. Yo creo que hay que hacer, esto no es suficiente, yo creo que hacer un esfuerzo importante, no solo por no recortar pensiones, sino por subir sustancialmente, sobre todo aquellas pensiones mínimas. No es ninguna demagogia. Si quiere, el señor Garrido dice, a él le da igual pagar impuestos que pagar contribuciones a la seguridad social. Pues efectivamente a usted le dará igual, pero sabe usted perfectamente que no es en nada equiparable, porque las contribuciones a la seguridad social son proporcionales y los impuestos, sobre todo el IRPF, son progresivos, cumpliendo así el mandato. Están viendo nuestros espectadores en pantalla la información que ha elaboró ayer y que ha publicado hoy el Día de La Rioja, de que 6 de cada 10 pensionistas riojanos cobran más de 1.000 euros, lo que quiere decir que 4 de cada 10 no lo cobran. Y también hay algunos elementos informativos interesantes, como que algunos municipios bastante industriales y de una actividad económica importante, como por ejemplo Arnedo, la pensión media es de 850 euros y en Calahorra de 933. Ese es el ranking, esas son las 18 localidades de La Rioja que tienen una pensión media superior a los 1.000 euros. Hay de todo, hay municipios pequeños, como vemos, Torraquín con 13 únicos perceptores, pero la suma de las 13 pensiones da una media de 1.311 euros, está Logroño en tercera posición y justo con 1.000 euros está Alfaro. Pero también hay algún dato importante, por ejemplo, la diferencia que hay entre no hemos llegado a ese punto en el informe, pero sí entre municipios. La diferencia entre la media de un municipio y la media de otro municipio, Viniegra creo que es, y Zorraquín creo que es de hasta 700 euros de diferencia la pensión media. Es una diferencia abismal. ¿A qué creéis que se debe toda esta diferencia? Pero espere un segundo. Rápidamente, porque le paso la palabra al señor Garrido y al señor Baena. Acabo con lo que estaba planteando, y es que efectivamente las pensiones yo creo que es evidente que son insuficientes, y lo que es demagógico es decir que esto le va a quitar euros del bolsillo a los trabajadores, como si los pensionistas no fueran trabajadores. Pues efectivamente lo que tenemos que hacer es equiparar los ingresos medios que percibimos en nuestra sociedad para justificar y para cumplir lo que establece el artículo 31 de nuestra Constitución, que es buscar esa justicia redistributiva por la vía fiscal, por la vía del artículo 31, por la progresividad de los impuestos, que paguen más los que más tienen y los que más pueden. Y luego, hablando de la reforma de ese mercado laboral, que yo ahí, mira, hasta podría estar de acuerdo, no en las alternativas, muy rápidamente, es evidente que lo que es necesario, desde luego, es también repartir el incremento de productividad que se ha producido por la investigación, el desarrollo, el avance de la maquinaria. Supone que es necesario también reducir los tiempos de trabajo, reducir las jornadas laborales sin reducciones salariales, para garantizar que trabajamos menos, pero trabajamos todos. Turno para el señor Baena. Sí. Después usted. Antes el turno de palabra. Bueno, yo estoy al quite de los dos. No sé. Sí, y unas veces va uno por delante y otras no. Sí, bueno, a mí yo tengo que da decir, igual, vais a hablar los dos. Sí, yo tengo que decir que lo que realmente me parece en cierta manera demagógico es lo que ha comentado la señora Moreno, ¿no? Dado que es que Unidas Podemos forma parte del gobierno más caro de la historia de España, que es que habla de pueblos de La Rioja, pero es que Pedro Sánchez tiene 1.200 asesores colocados a dedos, es decir, más de la población del 80% de los municipios de La Rioja. Con los asesores de Pedro Sánchez se llenan un montón de pueblos de La Rioja, como Camprovín, y sobran. No, es que es una cuestión también de prioridades en el gasto. Quiero decir, si el gobierno de La Rioja lleva gastando
gastados con los presupuestos que vamos a tener para el año que viene, 33 millones de euros en el chiringuito de Podemos, pues claro, no se pueden dedicar del presupuesto de La Rioja partidas para otras cosas. Es una cuestión de prioridades. Evidentemente las pensiones tienen que ser unas buenas pensiones, evidentemente hay pensiones que son muy bajas y hay que conseguir la manera de subirlas, pero yo lo que estoy planteando es que el gobierno está equivocando la manera, porque al final lo que está haciendo es, para tapar un agujero, crear otro en otro lado. Y he demostrado con datos que la manera en la que el gobierno lo está haciendo va a hacer que el poder adquisitivo de los trabajadores puede causar, para ser más exacto, que el poder adquisitivo de los trabajadores baje. Y además, como cada año que pase hay menos trabajadores cotizando por cada pensión, eso hace que a futuro se proyecte que si seguimos sufragándolo sin hacer una reforma completa, que eso es lo que hace falta, una reforma del sistema de pensiones, una reforma del sistema laboral y además también fomentar la natalidad en nuestro país, que eso también es importante, pues al final lo que hace que yo te he respetado tu turno, al final lo que hace falta es una solución, lo que hace falta es una solución seria, y sin poner parches. Obviamente nadie piensa, al menos nosotros, que los pensionistas no tengan que ganar capacidad adquisitiva, pero los trabajadores también. Y ahí es donde hay que encontrar la solución. Me quedan tres minutos. Alcance los 1.000 euros, no alcance los 1.000 euros, que te parece bien, Moreno, malo, regular. Nos quedan 3 minutos y son un minuto y medio para el señor Garrido. Tengo que decir que la señora Moreno al menos predica con el ejemplo cuando ha dicho eso de reducir la jornada de trabajo, porque entre otras cosas ha aprobado que se supriman todos los plenos en el Parlamento de La Rioja en lo que queda del mes de noviembre y diciembre y enero, con lo cual hasta el mes de febrero no empezaremos con los plenos ordinarios, y eso es un ejemplo efectivamente de reducir la jornada laboral, efectivamente. En segundo lugar, ella habla de justicia. Digo, el presupuesto de La Rioja tiene una partida para la renta de ciudadanía, 13,5 millones de euros. ¿Cuánto se ha gastado, incluido la nómina de septiembre? El 52%. 52%. Esa es la justicia distributiva a la que se refiere la señora Moreno, que no son capaces ni de gestionar adecuadamente la renta de ciudadanía para distribuir esos 13,5 millones de euros entre la gente que lo necesita en La Rioja. Y por eso hablaba de demagogia, porque mientras eso dicen, ¿cuál es la otra verdad? Pues que no hacen ningún esfuerzo por reducir el gasto público. Ninguno. ¿Qué es lo que hacen? Por lo fácil. Zona azul, hachazo. Autovías, a pagar, hachazo. Catastrazo, hachazo. Hay que pagar transmisiones patrimoniales, como están referenciados al valor catastral, hachazo. Que hay que pagar el impuesto de sucesiones, hachazo. Que hay que pagar el impuesto de la renta, hachazo. El IBI, si la vivienda está vacía, hachazo. Las plusvalías municipales, hachazo. Si eres autónomo, a pagar más. Eso es lo que hizo el Partido Popular. Si tienes trabajadores, a pagar más a la seguridad social, y luego está el impuesto de los pobres, que es la inflación. A unos niveles nunca vistos. Y además, para que no se le olvide, recuerde el precio de la luz y el precio del gas en máximos históricos. Eso es el resultado de su gestión. Señor Garrido, último turno para la señora Rodríguez. Rápidamente, simplemente, frente a las políticas de los recortes, las subidas de impuestos que tanto se nos culpan ahora, los hachazos y esas cosas, bueno, Mariano Rajoy fue el presidente que más subió los impuestos, y yo creo que además en menos tiempo, pero bueno, mire, frente a toda la demagogia del Partido Popular en este sentido, en relación con el trabajo, la creación de empleo, precisamente sus reformas laborales son las que han traído mayor precarización, más paro y sueldos más indignos. Sus medidas para las pensiones eran exactamente iguales, es decir, su receta es siempre la misma. Su receta siempre es la misma: recortes, precarización y privatización, porque al final nos olvidábamos de la tercera pata de este asunto, ¿no? En relación con las pensiones, como en tantas otras cosas, pues sus medidas venían muy bien orientadas también a que el que pudiera, ¿verdad?, se hiciera su propio plan de pensiones privado. Pues frente a eso, una política totalmente diferente, garantista de pensiones dignas, no solo ahora, sino también en el futuro, y que estoy segura que van a conseguir, además de revertir las medidas lesivas del anterior gobierno del Partido Popular, rellenar la hucha de las pensiones que vació el Partido Popular y que tanta falta nos hace, como digo, retomar.
y poco más que decir. Bueno, pues les agradezco su presencia hoy en la mesa de debate de las 7, en punto de encuentro. Teníamos otros temas, íbamos a hablar de peajes en autovías, íbamos a hablar del pasaporte COVID, que creo que es un tema, también importante. Hablaremos la próxima semana de nuevo, señor Garrido, la próxima semana hablaremos de más cuestiones. O del cerrojazo en el Parlamento. Gracias por estar, señor Garrido. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Pablo Baena, portavoz de Ciudadanos. Por el Me voy a quedar callado la próxima intervención. Hernán Moreno, buenas noches. Izquierda Unida, Sara Orradre, Partido Socialista, buenas noches. Gracias a los cuatro por estar aquí, por debatir acaloradamente en algunos momentos del debate. A ustedes espero que les haya gustado, que les haya sido útil para la conformación de su opinión sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos aquí mañana de nuevo en punto de encuentro a las 7.